¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Tomás Herón de Lucio, ex integrante de la entonces Procuraduría General de la República, un hombre de todas las confianzas de Jesús Murillo Caram, quien fuera titular de dicha dependencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y quienes estarían involucrados directamente en todo lo que tiene que ver con los 43. Recuerdo muy bien cuando Tomás Herón de Lucio hizo este recorrido por diversos puntos de Guerrero para convencernos de que ahí habían sido quemados los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un hecho que marcó totalmente al gobierno de Peña Nieto y que está a punto de cumplir ya 10 años. Bueno, pues Tomás Herón respondió a una serie de preguntas en su momento a Alejandro Encinas, un trabajo periodístico que da a conocer Fábrica de Periodismo, y vamos a platicar sobre este tema con mi querido Juan Gómez. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Jesús, y un saludo a toda tu audiencia que nos está siguiendo. Oye, pues de entrada, a ver, platícanos un poco. ¿Cómo fue precisamente este desarrollo de Alejandro Encinas? Entiendo que mandó estas preguntas, respondió Tomás Herón, y en estas respuestas, pues Tomás Herón dice prácticamente yo solamente ejecuté órdenes. En efecto, pues publicamos el lunes esta investigación especial que surge a raíz de una petición de acceso a la información, ¿no? Este cuestionario, que consta de 70 preguntas, son 18 cuartillas, lo obtuvimos mediante una solicitud de información usando la ley de acceso a la información, la transparencia, pues, que ahora es un tema muy sonado por el hecho de que puede desaparecer con esta eliminación de organismos autónomos. Pero lo que solicitamos fue este cuestionario, ¿no? Las preguntas que respondió Tomás Herón de Lucio, el exdirector de la AIC, la Agencia de Investigación Criminal, después de que Encinas pues lo visitó de forma pues casi casi clandestina en Tel Aviv, en Israel. Ellos se juntan en febrero de 2022 y en esa reunión Encinas le ofrece un criterio de oportunidad, ¿no? Para que colaborara con la investigación. Tomás Herón le dice que no y poco después le manda este cuestionario, de hecho aquí, mira, para que la audiencia lo vea, un cuestionario que está rotulado como Anexo 4, cuestionario COBAG, y pues son en total 18 cuartillas más o menos en las que Tomás Herón de Lucio pues hace eh, pues precisiones, trata de responder preguntas muy concretas de la COBAG. Sobre todo el armado de la verdad histórica, esta versión que ahora está completamente desacreditada, que ahorita hablaremos un poco más adelante de ello. Habla sobre los presuntos actos de tortura, sobre la participación que tuvo la PGR en aquel momento en el río San Juan, que fue como el escenario donde se creó, se fabricó la verdad histórica, y al final habla un poco sobre pues las implicaciones de la investigación, ¿no? Los posibles desvíos, encubrimientos o la implicación de Fuerzas Armadas en ese indagatorio. En este punto, por ejemplo, Juan, ¿qué responde Cerón? ¿Qué es lo que responde Cerón y qué responsabilidad asume él? Sí, pues mira, de inicio este primer fragmento que él responde, un fragmento bastante amplio de 27 preguntas, en las que Encinas o el equipo de la COBAG le preguntó sobre la verdad histórica. Lo que destacamos en esta respuesta es que Tomás Herón pues responde a preguntas por ejemplo, quién diseñó la verdad histórica, ¿no? O quién le instruyó salir a los medios para que diera a conocer la verdad histórica. Para quien no tenga contexto o le quede un poco lejano el caso Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, pues estos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos desaparecen. Hay por ahí pues un conflicto entre diversas instituciones de seguridad pública, incluso instituciones militares, y lo que ocurre esa noche es que los jóvenes pues desaparecen, ¿no? Son víctimas de desaparición forzada, pero en 2000 pues esta PGR, que ahora está extinta y que estaba en su momento al mando de Morillo Caram y de Tomás Herón en la Agencia de Investigación Criminal, pues dan a conocer esta versión que te digo está completamente desacreditada, que es falsa. Esta versión en su momento se dijo que los jóvenes habían sido llevados a un basurero en Cocula, que ahí habían sido incinerados en una pira de fuego, que luego estos restos fueron pues echados en bolsas de plástico y que fueron echados al río San Juan como a unos 5 o 4 kilómetros del basurero. Esa es la verdad histórica que en su momento pues Murillo Caram pues destacó en una conferencia de prensa. Acá lo que Tomás Herón de Lucio responde es que este cuestionario, pues cuando le dicen quién diseñó la verdad histórica, quién la articuló,
y quién le mandó a instruir a los medios. Él dice que Enrique Peña Nieto, en una junta de autoridades que se tuvieron en Los Pinos, e incluso menciona otras juntas de autoridades, pero la que destacamos era de Los Pinos, que con miembros de su gabinete, pues fue el cónclave donde se habría armado esta verdad histórica. En aquel momento Cerón pues dice esto, ¿no? Que Peña le había instruido para que saliera a los medios y diera a conocer la verdad histórica. Y esto se adereza o se complementa con pues toda la maquinación que se hizo para obtener esta versión. Y de eso hablaremos un poquito más adelante sobre pues las torturas que incluso Tomás Herón dirigió, porque pues ahí hay videos en los que sí se han grabado torturas a detenidos y en los que se ve pues claramente a tanto a Tomás Herón de Lucio como a otros funcionarios de aquel momento pues participar en actos de tortura, en amenazas de muerte, en pues actos que pretendían esto, ¿no? Cuadrar las declaraciones para que coincidieran con esta versión. Aparece o se destaca algo que muy pocas veces habían mencionado, la participación en la unidad de inteligencia de la Marina. ¿Qué peso le dan en todo esto, en esas respuestas? ¿Le da más peso que solamente su nombramiento? Sí, mira, aparecen, de hecho ese es un apartado interesante en el cuestionario, la implicación de la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina, pero también de la Sedena, ¿no? Pues de estas Fuerzas Armadas que hasta el momento han sido intocables y que pareciera que el gobierno de López Obrador no quiere meterse con ellos o los está protegiendo, los está, pues de algún modo protegiendo de que estén implicados en el caso. En este cuestionario, Tomás Herón de Lucio lo que responde es que de hecho, él también como que los mantiene al margen, porque le preguntan, a ver, ¿usted sabía que había un estudiante infiltrado en la escuela de Ayotzinapa? Que en este caso es Julio César Patol, sino un estudiante que estaba en las filas de la Sedena y que entró a la escuela normal como un estudiante fachada. Hay un documento de inteligencia militar en el que él, pues se le menciona así, ¿no? Una fachada de estudiante para que hiciera actos de espionaje en la escuela que tiene pues una larga historia de insurgencia, perdón. Y en esta respuesta Tomás dice, no, yo no sabía o no me informaron más bien que había un estudiante infiltrado en la escuela. Igual otra de las menciones que le preguntan o que le hacen es si sabía que había vuelos con drones en el río San Juan en la víspera en que se hallaron los primeros restos o que hubo esta participación en el río San Juan. Y lo que él menciona es que de esto es algo lo que sí se destaca es que sí, él sabía que había ahí una operación de la Marina el 27 de octubre de 2014. Es el 28 de octubre cuando él visita el río San Juan en compañía de un implicado, de Agustín García Reyes, el Chereje. Y el día 29 unos buzos de la Marina pues localizan una bolsa con restos de un estudiante. Esa es como que las respuestas que da, pero también trata un poco de mantener al margen tanto a la CEMAR como a la Sedena, tal y como se ha hecho hasta el momento. Es decir, en todo momento, lo que a mí me llama la atención, te soy muy honesto también, es esta postura de Cerón en un momento dado de deslindarse de cierta forma de todo lo que estaba ocurriendo, aun y como bien señalas, pues tiene participación directa en actos de tortura, en actos en donde se agredió directamente a personas para sacarles una información que a la postre resultó ser falsa. Sí, lo que hace sorprendentemente, bueno, ni tan sorprendentemente, es hacerse quizá a un lado y tratar de deslindar responsabilidades. Cuando pues Tomás Herón de Lucio tiene una historia de larga data con Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México. Estuvo ahí en su fiscalía en 2008, 2009. Y el hecho es que él era un hombre del presidente en la PGR, para eso llegó ahí. Entonces sí cuesta creerle que ahora se presente como alguien que seguía órdenes, que era un subordinado. Y hay un patrón, pues sí, de respuestas parcas, de respuestas muy frías en las que le preguntan, ¿usted sabía esto? ¿Usted estuvo enterado? ¿Usted hizo alguna diligencia para esto? Y él decía, no, le corresponde al MP que está a cargo de la investigación, ¿no? O le corresponde a tal unidad que está a cargo de tal, ¿no? O esa no era mi responsabilidad, era de otra área. Entonces, pues sí, en el cuestionario usa varias veces la palabra desconozco, desconozco, desconozco. Y una de las entrevistadas que consultamos para el texto, Kate Doyle, nos señala que no, que él era pues el hombre del presidente. Es muy difícil creer que Tomás Herón no sabía nada. Ella considera que esto no es muy creíble. Entonces sí, pues hay una intención de presentarse como si no tuviera responsabilidad cuando pues
ahí están los videos, ¿no? Ahí está el video en el que está torturando bueno, amenazando de muerte incluso a uno de los detenidos. Y ahí está incluso recabando, pues, un testimonio, cuando en el cuestionario él dice, no, yo nunca recabé ninguna declaración. Claro. Oye, ¿quién acuñó la verdad histórica? ¿Fue él o Murillo Karam? Fue Murillo Karam. Hay una conferencia de prensa que ocurre en enero de 2015. De hecho, una semana o unos días después de esta tortura, de esta videograbación de tortura, en la que se presentan los resultados de la investigación. Y es en esa, pues, conferencia en la que Tomás Herón de Lucio primero sale y hace la relatoría de hechos, ¿no? De cómo es que supuestamente llevaron estudiantes a este basurero, después se incineraron y se tiraron los cuerpos, los restos en el río. Luego sale Murillo Karam a decir que esta, pues, es la verdad histórica de los hechos. Y ahí es cuando este término se acuña y, y hay una intención como de dar carpetazo a ese asunto, porque pues sí era un asunto explosivo y era un asunto que a la presidencia, al gobierno de Peña no le convenía para nada. Como recordarás, pues hubo protestas muy fuertes, pues previo o durante esa víspera, y lo que ocurre es eso, ¿no? Que pues hay una presión social muy fuerte, hay colectivos que están marchando, y lo que ocurre pues es esta pues presurosa investigación. No pasaron ni 4 meses, 3 meses para que saliera esta versión y se dijera que era histórica. Enrique Peña Nieto, querido Juan, ¿por qué es trascendente que Cerón haya señalado a Enrique Peña Nieto? Porque pareciera una obviedad, pero sin duda es básico comprender cuál es el papel que tuvo en todo este entramado. Pues sí, su papel es central. Déjame dar un poco de contexto también porque investigaciones recientes, tanto de la Comisión del Acceso a la Verdad y la Justicia para el caso de Ayotzinapa, de la unidad de investigación que está a cargo pues de la investigación actualmente para el caso en la FGR, y del GIEI, de este grupo de expertos independientes, pues señalan esa implicación, ¿no? En su momento, la noche del 26 de septiembre de 2014, el CISEN estaba haciendo seguimientos de lo que ocurría, ¿no? Porque los estudiantes pues iban a marchar el 2 de octubre de ese año como parte de sus acciones de protesta de la masacre de Tlatelolco. Y el CISEN estaba dando un seguimiento en tiempo real a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero no eran los únicos. Estaba la Sedena, que tenía sus grupos estos de análisis de orden interno, tenían eh, a estos pues elementos que estaban con fachada de estudiante, que también hacían espionaje. Entonces toda la autoridad federal sabía, ¿no? Tenía conocimiento. Es muy difícil que estos mandos no supieran lo que estaba ocurriendo. Incluso había interceptaciones telefónicas del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y básicamente ellos tenían un seguimiento en tiempo real de lo que estaba pasando. Como te digo, es increíble de creer que no supiera el presidente esto. Entonces su implicación pues sí es muy relevante. Estos informes del GIEI, de la COVAR, de otras investigaciones, pues apuntan justo a esta responsabilidad y a que el personaje de Peña es alguien intocable hasta el momento. O sea, el sexenio empezó con él yéndose a España, entonces ha estado entre España y Puerto Rico, pues pareciera que intocado por escándalos de corrupción y por este escándalo que es una violación grave a los derechos humanos. El cuestionario lo tiene la COVAG, lo tiene la CEGOV y la FGR, me parece, desde 2022 aproximadamente, o 2023. Y con esa información, pues todavía no han hecho nada, no han llamado a declarar a Peña. Ellos dicen que no hay elementos suficientes, pero al menos la mención o incluso, pues esto que te digo, el contexto de seguimiento y monitoreo a un grupo, pues, de movimiento social, es lo que sí haría que Peña tenga que venir y ahondar en su declaración, ¿no? O al menos que se sienta tocado por esta investigación. Checando el trabajo, exceso de trabajo que hicieron ustedes ahí en Fábrica de Periodismo, y llego a una conclusión, ayúdame a comentarla, si eres tan amable, que Juan. Tal parece que Sedena siempre manejó las cosas, manejó los hilos, por lo menos en cuestión de la información. El señor, el general Cienfuegos, a nivel nacional le mintió al mundo cuando dijo, ¿saben qué? Está ahí, nunca hubo elementos del ejército. Se ha negado a entregar expedientes, no una, sino en varias ocasiones. Desobedecieron o desacataron la orden del presidente López Obrador sobre el mismo tema.
Incluso lanzaron una campaña brutal en medios en contra del propio Alejandro Encinas cuando éste señaló directamente a algunos de sus integrantes. Es decir, la Sedena se ha comportado como el elefante en la casa, en pocas palabras, en donde sabiéndose impune ha estado suministrando los datos y nombres que ha querido, pero nunca ha permitido una investigación a fondo, de este caso. Sí, por supuesto, aquí, como dices, el elefante en la sala es la Sedena y parece que lo va a seguir siendo porque lo que han hecho es justo esto, obstaculizar, pero no desde este sexenio, o sea, llevan desde el pasado obstaculizando y haciendo incluso pues campaña negativa contra los miembros del GIEI. Hubo espionaje en su momento, en aquellos años, incluso en este sexenio ha habido espionaje con Pegasus. Y lo que han hecho, pues es como dices, no andar dosificando la información y pues manejando el tema de forma muy parca. Como habías comentado, pues López Obrador ha tenido pues esta intención pues, como de proteger o de no implicarlos. De hecho, en su último informe que publicó el presidente López Obrador, exculpa al ejército, dice que no tuvo ninguna implicación cuando hay una implicación en el monitoreo de la noche, todo lo que se hizo, la inteligencia que se generó, que aún nos entregan folios de inteligencia que pueden estar ahí, pero que el gobierno niega su existencia o niega tener. Han dado algunos nuevos, pero pues no es suficiente y no satisface la demanda de los padres y madres de los jóvenes. Y en este informe que da el presidente hace como un mes, más o menos, lo que dice es esto, ¿no? Que el ejército no tiene la culpa, e incluso dice que no había un estudiante infiltrado cuando un documento de inteligencia, pues sí, refuta eso, que había un seguimiento permanente. Acá lo que sí habría que esclarecer, pues es, estos documentos pueden servir demasiado para aclarar, pues, qué pasó esa noche. Hay intervenciones telefónicas, hay, pues, un material de inteligencia muy, muy fuerte que pues podría echar un poco más de luz a lo que pasó esa noche. El ejército, y esto te lo pregunto, ustedes han hecho grandes trabajos al respecto, los vuelos de la muerte y otros más. Un comportamiento sistemático en la desaparición de personas. Es decir, el ejército nunca quiere que se le juzgue como institución, siempre quiere hablar de manzanas podridas, pero el caso de los 43 de Ayotzinapa, el caso de la guerra sucia con el famoso enemigo interno que denunciaron los investigadores precisamente del mecanismo histórico, pues y este trabajo que ustedes presentan de manera tan magistral, pues nos llevan a eso, a un ejército que como institución no tapa cada una de las tropelías en las cuales está involucrado y regularmente intenta presentarse de plano con la cara lavada, ¿no? Sí, pues mira, la escuela Isidro Burgos tiene su historia de insurgencia, ¿no? Son años y años en los que esta escuela pues ha movimientos sociales, ha encabezado luchas sociales y justo es por eso que el ejército tiene pues hay un objetivo permanente, ¿no? Justo el NSA, el National Security Archive, pues publicó hace poco unos documentos en los que estos grupos de inteligencia hacen seguimiento desde al menos 2006. Ahí vienen las redes de vínculos, ahí vienen pues estos aspectos de espionaje en los que detectan que esta escuela pues es un objetivo militar de seguimiento. En ese caso y en esta cuestión, pues sí, es algo sistemático. Este informe que acaba de dar a conocer el mecanismo de esclarecimiento histórico, pues da cuenta de eso, de que llevan décadas y décadas obstaculizando investigaciones, tratando de ocultar las huellas en posibles violaciones a derechos humanos. Y es lo que da sentido a pues la vigencia, ¿no? de las acciones militares que ocurren, pues ocurrieron hace 50 60 años y siguen ocurriendo hasta ahora. Oye, finalmente, agradeciéndote siempre, querido Juan, tu tiempo, tu disposición de platicar con nosotros, por supuesto. Este, esta serie de cuestionamientos a Tomás Herón, la decisión de Alejandro Encinas de mandarlo, ¿en qué momento se da de la investigación de Encinas? Cuando están iniciando la misma? ¿En qué momento es cuando buscan a Tomás Herón? Que entiendo que es imposible traerlo de Israel, ¿no? Sí, la COBAG empieza sus funciones en 2019 cuando hay un verdadero pues compromiso del presidente López Obrador y su gobierno de esclarecer el caso. Ahí había muchísima pues disposición, había muchísimos avances, hay que reconocerlo. Y es en 2022, te digo, cuando Encinas pues ve esta oportunidad. No hay un momento claro en el que lo decide, pero viaja en febrero del 22 a Tel Aviv
Cerón ya estaba ahí viviendo un tiempo como exiliado, como prófugo de la justicia, y sin ningún intermediario, pues le ofrece este criterio de oportunidad. Se ven en un café, en una como restaurante, y hablan ahí 3 horas sobre pues el caso. Incluso Encinas llega a desconfiar de su propia investigación y dice pues, que quizá no está avanzando como él quisiera, e incluso le pidió ayuda, ¿no? Ayúdame a esclarecer qué pasó, ¿no? Eso es como por una parte lo que Encinas hace. No surte efectos esta reunión y es lo que da a pie pues estas preguntas que le manda en el cuestionario, 70 preguntas, y pues son respuestas que creo que tampoco, aunque se destaca el valor del documento, pues no aporta mucho en cuanto a esclarecer el caso. La última pregunta pues es muy significativa porque es un resumen de todo lo que ha ocurrido, porque aunque esa versión histórica que ellos fundamentaban y no querían, se aferraban mucho a ella, la última pregunta del cuestionario dice, ¿dónde están los restos de los jóvenes de Ayotzinapa? Y lo que Tomás Herón pues le responde a Encinas, a la COBAG, es, desconozco en dónde están los restos de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta respuesta pues sí cobra un sentido enorme porque a 10 años el gran investigador del caso, el ex investigador del caso, Tomás Herón, pues no sabía realmente, y esta versión histórica pues pareciera que la desconoce o que no le está dando el peso que en su momento le dio. Eh, una de nuestras entrevistadas también lo que menciona en su análisis del cuestionario, pues dice que Tomás Herón pinta un mapa de impunidad para el caso, ¿no? Y que esta impunidad está tan normalizada que las respuestas pues, son prueba de ello. Totalmente. Me quedo Juan Gómez de Fábrica de Periodismo. Yo te agradezco como siempre estos minutos para nuestra comunidad, oye. Jesús, un gustazo haber participado aquí y platicar sobre esta investigación, sobre el caso, y pues sí, recalcar que en un mes más o menos se cumplen 10 años de esta grave violación de derechos humanos y pues seguiremos dándole seguimiento a lo que ocurra con este caso. Gracias.